Y el pueblo de Dios dice, vamos a asegurar ahí que esté bien el aire. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el tema parábola, la parábola de los dos deudores. Una vez más, si usted está notando, quiero hablar sobre este tema, la parábola de los dos deudores. De chico llegué a escuchar en ocasiones a papá decir lo siguiente: entre más leo la Biblia, más me doy cuenta que me falta mucho que aprender. A mí se me hacía algo raro porque mi papá ya tenía muchos años leyendo este libro, pero él decía, entre más leo, había ido a la escuela bíblica, había pasado años y decía, entre más leo, me doy cuenta que hay tanto que aprender y ni toda una vida puede uno alcanzar a comprender todo lo que está en este libro. Yo le compartí a mi esposa hace unos días cómo al nosotros entrar en esta serie y mirar las parábolas de Jesús, han venido a traerme un panorama más claro y un entendimiento sobre lo que es el reino de Dios. Intentar la vida, escuche bien en esta hora, intentar la vida, vivir la vida cristiana con una perspectiva personal o basada en la filosofía de este mundo será muy difícil. Es esencial, es sumamente importante que nosotros, usted y yo, interpretemos la vida cristiana en el contexto bíblico. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero para eso, algo enseñamos en los cursos de discipulado, que se debe leer la Biblia. Enseñamos un ejemplo de la mano. La Biblia se debe leer, la Biblia se debe estudiar, se debe meditar, se debe escuchar y también se debe aplicar a nuestra vida, la palabra de Dios. Ahora, déjame explicar esto que te estoy hablando un poquito más claro. Por ejemplo, si hay un conflicto dentro de la iglesia, en la filosofía humana, lo que nosotros aprendemos allá afuera en el mundo, o la forma de pensar de allá afuera, pues uno se pone los guantes figuradamente hablando y dice, vamos a arreglar el asunto como se arregla allá. Así, ojo por ojo, diente por diente, y para que se dé cuenta quién soy yo. Ya hasta le echamos ahí el apellido, ¿verdad? Que soy García o que soy el apellido que usted tiene. En este, escuche bien, si lo interpretamos, el problema que se dio aquí en la iglesia, lo podemos recibir mal. Decía, en el contexto bíblico, la Biblia nos enseña que es necesario que en la iglesia haya disensión, que haya diferencias, que haya problemas, pleitos, para que entonces se muestre quiénes son los maduros. Entonces, si yo lo interpreto de la manera bíblica, bíblicamente se trata de ver quién es el más maduro. Hace rato se hablaban de los frutos y es ahí donde entonces debemos mostrarlos. Si las personas no quieren venir a la iglesia, si las personas no quieren servir y si no quieren quizás ser discipulados en una mentalidad terrenal, uno puede llegar a frustrarse como pastor, decir, ya no quiero más hacer esto porque es muy tedioso, la gente no quiere. Isaías, Jeremías, todos los profetas hablaban y hablaban al pueblo y el pueblo no quería. Decía, en una filosofía humana uno se cansa, uno se desgasta. Pero a nosotros mirar las parábolas que tratan sobre el reino de Dios, curiosamente nosotros miramos cómo Jesús nos enseña cómo está lo bueno y lo malo aún dentro del reino de Dios, lo artificial y lo genuino. Explica cómo la parábola, la palabra en ocasiones da fruto y en ocasiones no da fruto. Ahora yo quiero que usted vaya meditando porque hasta ahorita hemos mirado ya algunas parábolas. Y le decía a mi esposa, cuando medito en las parábolas, no nomás una, pero todas las parábolas y lo que Jesús nos va enseñando a través de la escritura, vamos mirando cómo está lo bueno y lo malo.
Piense en todas las parábolas. Está lo genuino, está lo artificial. Algunos dan frutos, otros no. Crece el trigo y crece la cizaña. Está el árbol, pero también están las aves. Está la masa, pero también está la levadura. Dice que es como un pescador que arroja la red y trae todo tipo de pez. Agarra el pez bueno y agarra el pez malo y lo hace a un lado. Nos enseña sobre las vírgenes prudentes y las insensatas, sobre el que produce fruto y el que lo entierra el talento, lo esconde. El que encuentra el reino de Dios y el que no lo ha encontrado, el buen samaritano y el religioso. Y empieza la Biblia a poner muy en claro, todas las parábolas se trata del reino, así es. Está el trigo, está la cizaña, está el bien y está el mal. Y es por eso que nos dice la Escritura, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice la Biblia, y pocos lo hallan, pocos lo encuentran. En otras palabras, en las parábolas, Jesús nos ayuda claramente a distinguir entre lo que es el trigo y entre lo que es la cizaña. Hoy vamos a mirar la parábola de los dos deudores. A lo mejor en nuestro español o nuestro lenguaje spanglish o común, no identificamos mucho esta palabra, los dos deudores, pero se va a ir haciendo clara mientras nosotros escudriñamos esto. Leímos al principio algunos versos, vamos a repasarlos. El versículo 23, si usted lo quiere leer en su versión, pero dice, por lo cual el reino de los cielos, ya le decía yo que el reino es invisible y esto trata del pueblo de Dios. Cuando Dios manda a su hijo aquí a la tierra, lo manda para que se extienda el reino. La oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué dice la oración? Venga a nosotros tu reino. En otras palabras, lo que pasa allá en el cielo, que pase aquí en la tierra. Como operan las cosas en el cielo, que operen aquí en la tierra. Entonces, lo entendemos, dice, por lo cual el reino de los cielos se extendió y ahora también está aquí en la tierra. Nosotros confesamos y decimos que tenemos una ciudadanía en el cielo. Pablo lo decía. Caminamos como extranjeros en esta tierra porque somos ciudadanos del reino. Por lo cual el reino de los cielos, verso 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Así trabajan las cosas en el reino de Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Fíjese bien, en los tiempos que se practicaba la esclavitud, pues tú podías comprar o tú podías vender a un siervo. Este se acerca con su señor, con su amo, le debía de estarle pidiendo prestado. Y dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Bueno, vamos a venderte a ti, vamos a vender a su mujer, a sus hijos y todo lo que él tiene para que se le pagase entonces la deuda. Entonces dice la escritura, aquel siervo, aquel que debía, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y dice, y le dejó que pagasen abonos. No, ¿verdad? No, dícele que le perdonó la deuda.
Verso 28, pero saliendo aquel siervo, el siervo perdonado, al que le perdonaron la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, en otras palabras lo agarró, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. O sea que le hizo lo mismo que él le hizo a su señor. Mas él, dice, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció o se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo o siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano. Dice ¿qué dice la escritura? Sus ofensas. Miren, vamos a desarrollar la parábola, está muy explicable. Esto significa los dos deudores. Los dos están en deuda. ¿Sí? Esta parábola decía, es clara. El Señor del que está hablando aquí es ¿quién? Es Dios. Nos está dando un ejemplo cómo trabajan las cosas en el reino. El Señor es Dios. Los siervos somos nosotros, usted y yo. Y los consiervos son los que nos rodean a usted y a mí. Ahora, esta parábola ilustra la enorme deuda que teníamos en nuestra cuenta y cómo Dios nos ha perdonado a través del sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. También podemos ver la deuda de otros hacia nosotros. Eso es muy importante ¿de qué está hablando aquí la Biblia? Bueno, el Señor que pone el ejemplo ahí es Dios. Los siervos con la deuda grandísima somos nosotros. Dios nos perdonó porque nos postramos y le dijimos, no te alcanzamos a pagar por la infracción, por el pecado que cometimos. Dios nos perdona, pero también en la vida hay quienes a nosotros nos van a causar algunos daños. Pero cuando llegan esas personas, al nosotros ser perdonados, tomamos la decisión de no perdonarlos. De esto nos habla la parábola de los dos deudores. Ahora, en este punto quiero tratar los 10,000 talentos, o miramos aquí, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. El verso 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y todo lo que tenía. ¿Qué dice la escritura ahí en el verso 24? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía ¿qué? 10,000 talentos. ¿Ok? Vamos a mirar los 10,000 talentos versus los 100 denarios. ¿Quién compra aquí con talentos o denarios? Bitcoin, nada. O Ethereum. Ya está cambiando el sistema monetario, por si no sabían, y se está yendo digital. Está por todos lados. Y el dólar pronto va a desaparecer. Pero nosotros conocemos el sistema monetario como dólares. Yo le hablo en 10,000 dólares, 20,000, usted me entiende perfectamente bien. Estamos leyendo un libro, obviamente que era antiguo, y en aquel entonces mucho se movía a través de los talentos y a través de los denarios. Vamos a mirar la diferencia entre los 10,000 talentos y los 100 denarios. Ahora, dijimos que el Señor es ¿quién?
es Dios. Y el que debía los 10,000 talentos somos nosotros. El que debe los 100 denarios es nuestro consiervo hacia nosotros. Voy a explicarle esto, preste atención. Un denario es un equivalente de un día de trabajo. Nosotros podemos, en base al contexto y entendiendo esto, podemos interpretarlo a nuestro día. Hoy en día el salario mínimo, al menos aquí en el estado de California, son $14. Si usted trabaja un día promedio, las horas de trabajo son 8 horas para salir adelante, equivaldría a $112. Un denario, un denario equivaldría a $112. Hasta ahí estamos bien. Un denario equivale a $112 si lo entendemos en nuestro día. ¿Ok? Un trabajo de 8 horas es un denario, es lo que era la paga de un día. Equivaldría a 112. Si lo multiplicas por los 100, entonces a ese hombre se le debían $11,200. ¿Ok? Alguien prestó, figuradamente hablando, y se le debían 11,200. Este es el que no quiso dejarlo salir de la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Se le debían $11,200. Amén. Vamos a entender qué es un talento. Un talento se componía de 600 denarios. En un talento se compone de 600 denarios. Si usted multiplica los 600 por los 112, le da un total de 67,200. Si lo multiplica por los 10,000 que debía entonces una cuenta de $672 millones. ¿Ok? Se lo voy a leer ahora en nuestro tiempo. Dijimos que el Señor es Dios y se acercó que debía 672 millones, y las cifras son aproximadas, amén, para que no vaya a querer ir a sacar cuentas exactas. Estamos entendiéndolo a cómo ellos lo entendían aquel entonces. En la parábola dice que se acerca a este hombre que le debe 672 millones de dólares, y dice la escritura que es como un rey que quiso venir a arreglar cuentas y le dijo: ok, para que me pagues. Pero como no tenía para pagarle, su señor ordenó venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Pero dice que se postró y le empezó a rogar y le dijo: dame tiempo y te voy a pagar. Pero dice la escritura que no solamente le dio tiempo, pero le canceló la deuda. En otras palabras, yo sé que no me vas a poder pagar. Mira, mejor, está bien, te voy a cancelar la deuda y sigue adelante. Pero luego este hombre con una deuda cancelada, ¿cuánto dijimos? 672 millones. Es lo equivalente a los denarios, 10,000 talentos, perdón. Ahora, cuando miramos, dice que él va caminando, él se va y de repente se encuentra fulanito que le debe a él. ¿Cuánto dijimos? 11,200, ¿verdad? Y lo agarra, dice la escritura. Dice en específico: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, dice, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Y dice la escritura, entonces su consiervo hizo igual que él, postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, te voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta, dice la escritura, que pagase la deuda. Viendo los que estaban alrededor lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cuántos creen que era un malvado? No se animan a decir: oye, te acaban de perdonar $672 millones y te estás muriendo tú por alguien que te debe 11,200. No nomás te estás muriendo, pero lo agarraste y lo metiste a la cárcel y no lo quieres dejar ir. ¿Es that bad? ¿Está eso malo? Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros leemos esta parábola, no nos perdamos, siempre le digo, no se pierda en la ilustración. Dios está hablando de lo que Dios nos perdona a nosotros y cómo nosotros no queremos perdonar al que nos debe a nosotros. No está contando una historia de alguien que no conoce, está contando una historia de lo que surge con nosotros y lo que surge en la humanidad. Ahora decía, conforme vayamos nosotros meditando en las parábolas, vamos a entender que hay algo que está escondido en la parábola, que necesitamos revelación para entenderlo. Esto trata de, escuche bien, sobre la cuenta que nosotros le debemos a Dios versus la cuenta que nuestro prójimo nos debe a nosotros. Hay un pasaje en la escritura, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se cree que en la antigüedad, cuando usted debía impuestos, usted debía algún dinero, iban los romanos y le ponían en la pared de su casa ahí el bill de lo que usted debe. Hoy en día, aquí en el país que vivimos, hasta bancarrota hay. Usted puede sacar tarjeta aquí, allá, y de repente no la armó para dar los pagos y se avienta un chapter 7. Le dice: I'm sorry, no le voy a poder pagar, y le permiten no pagar. Ahora, decía, pero cuando alguien nos debe a nosotros, o sea, yo recibo el perdón de Dios, gracias Dios por haberme perdonado, pero cuando alguien me debe a mí, dice, tengamos cuidado de no querer ahogarlo, meterlo a la cárcel, porque el resultado del Señor, dice, se entristecieron mucho los consiervos, fueron y le refirieron, y el final nosotros miramos que le dijo: siervo malvado, debías tú haber hecho lo que yo hice contigo. Y dice que lo entregó a los verdugos y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces, ahora es importante, el perdón de nuestros pecados no vino gratis. Cristo pagó con su vida, con su cuerpo en la cruz del Calvario. La cuenta que usted y yo debíamos era extremadamente alta. Y escuche bien, te perdonó la cuenta completamente. Le decía, cuando nosotros miramos en la escritura, en el verso 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y no nomás le dijo: ok, págame en abonos, sino que le soltó y le perdonó. ¿Qué dice la escritura? La deuda. Quiero que medite en esto que le voy a decir. Dice reflexión, dice: en cierta ciudad apareció un día un aviso
con todos los nombres de las personas que no pagaban sus deudas en el comercio, o que eran morosos o que eran mala paga, para con sus obligaciones. Dice, muchos se indignaron por esta publicación, porque además se recomendaba que las casas de comercio no otorgaran más crédito a las personas que estaban en la lista. Lo notable era que la mayoría de los morosos o los malapaga pertenecían a las familias más ricas de la ciudad. Desde ese día muchos bajaron el copete o la cresta, o como podemos entender, andaban con la cabeza agachada. Ahora nos hace la pregunta y dice lo siguiente: ¿se imagina usted si el Señor hiciera una lista con todos los nombres de quienes no hemos pagado las deudas? Que fuera a la Walmart allá usted y que diga, fulano de tal le dio un gane a la Macy's, o fulano de tal no le pagó a la JCPenney, o fulano de tal no pagó sus diezmos, o fulano de tal dijo, le prometió a Dios que le iba a servir y tiene 4 años, 6 meses y no le ha cumplido. ¿Se imaginen que hubiese una lista exhibiendo todo de lo que nosotros debemos? Dice, ¿se imagina usted si el Señor hiciera una lista con todos los nombres de quienes no hemos pagado ni hemos liquidado las obligaciones, o no hemos cumplido las promesas hechas oportunamente, y estos nombres se leyeran públicamente en lugares públicos o en la iglesia? Dice, entonces nos daríamos cuenta de la gran carga que pesaría sobre nuestra conciencia, y lo peor, sufriríamos la vergüenza del siglo. Pero Jesucristo, escuche bien, ha pagado nuestras deudas, ha cumplido por nosotros las obligaciones morales. Hecha la liquidación, nos ha quedado un saldo a favor nuestro. ¿Por qué no ser sensibles ahora a quienes son nuestros deudores? Moralmente hablando y perdonándole sus faltas del mismo modo que Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces decía, la deuda que nosotros teníamos, o en la ilustración le dice que debía 672 millones. Pero escúcheme bien, entender esta cifra, piensen esto que le voy a decir, entender en esta cifra de nuestras ofensas requiere revelación. Una de las razones por las cuales la gente no se quiere acercar a Dios es porque está la justificación personal. Yo soy buena persona, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Yo cuando miro a alguien ahí que ocupa una comidita, yo ayudo esto, el otro. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún, ¿qué? Uno. Dice la Biblia que en el libro de Romanos, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, que la lengua es echa veneno y etcétera. Y necesitamos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos cómo trabaja la justicia de Dios, es importante que nosotros entendamos, o sea, a mí Dios me ha perdonado la deuda. Cuando Dios te justifica, si le quedaste mal a la JCPenney, dice Ray Comfort y lo pone muy sencillo: ¿cómo se le llama a alguien que roba? Un ladrón. Y luego les dice, entonces tú eres un ladrón, ¿verdad? Dice la palabra que Jesucristo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y luego les dice, ¿has mirado a alguna mujer con codicia? Y dice, ¿cómo se le llama? Un adúltero. Y empieza a llevarlos por la lista.
¿Alguien aquí ha echado mentiritas de esas de las blancas también? Y dice, ¿cómo se le llama a alguien que ha echado mentiras? Pues un mentiroso. Y luego dice, entonces por tu propia admisión eres un mentiroso, ladrón, adúltero. Y si Dios te juzga en base a los 10 mandamientos, ¿crees que calificas o no calificas? Somos culpables. Entonces, la deuda de nosotros ahí estaba presente. Dice que Jesús la quitó de en medio, la puso en la cruz. O sea que cada uno de nosotros teníamos una lista de las cosas que hemos hecho. Y decía, dice la Escritura, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Pero yo no me tengo que poner, nosotros meditemos, pero a veces quizás hemos echado mentiras en los impuestos para agarrar un seguro médico. Y yo no sé, me puedo ir por la lista. Hemos ofendido gente, hemos malgastado el tiempo que Dios nos ha dado y tantas cosas. La cuenta es grande. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, no tengo con qué pagarte, ni vendiéndome a mí, ni vendiendo a mi esposa, ni vendiendo a mis hijos, ni vendiendo la ropa que tengo ahí en el ropero y la casita ahí, se alcanza a pagar lo que yo le debo a Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios y le pido perdón, dice la Biblia que Él te dice, ok, envié a mi hijo por ti. Lo van a golpear, lo van a avergonzar. Dice la Biblia que lo desnudaron, le jalaron las barbas, lo azotaron con palos en la cabeza, le pusieron unos clavos enormes en las manos, una corona de espina, y dijo, He's gonna pay, Él va a pagar por ti. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros somos curados. Ok, alguien pagó ya tu cuenta, quitó el libro de Colosenses, el acta de decretos, toda la lista de todo lo mal que hiciste, lo malo que has hecho, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y dijo, aquí van las cosas que no ha pagado, las cosas que rompió, las cosas que destruyó, a las personas que ofendió. Y dijo, aquí se paga la deuda, se paga a través del sacrificio. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, decía, entender esta cifra de nuestras ofensas requiere revelación. Si yo entiendo lo que Dios me ha perdonado, escúcheme bien, si yo entiendo lo que Dios me ha perdonado, a mí no me debe costar trabajo perdonar al que me ofende a mí. Porque he owes me 11,200. Él me debe 11,200. Y yo decía, tengo que recordarme que a mí se me perdonó una deuda mayor y por ende yo entonces procedo a perdonar. Esto me lleva a este tercer punto y en esta hora te digo, hermano, hermana, perdona como has sido perdonado. Perdona como has sido perdonado. Le decía que en las parábolas, y hay que entenderlo bien, está el trigo y está ¿qué? La cizaña. En la parábola de la red está el buen pescado y está el malo. En la parábola de las 10 vírgenes están las 5 prudentes y las 5 insensatas. En la parábola del buen samaritano está el buen samaritano y los religiosos. Y en todas está el bien, el mal, el bien, el mal. Cuando nosotros, y preste mucha atención a lo que le voy a decir, cuando nosotros realmente entendemos la cifra de lo que se nos perdonó, no hay posible manera de que nosotros no le perdonemos al que nos debe poquito. Esto es algo que pasa cuando nosotros
realmente hemos experimentado el perdón de Dios. Ahora, déjeme le explico esto. Entonces, si Dios me ha perdonado todo y nosotros somos redimidos, nosotros somos el trigo, nosotros somos el buen pez, nosotros somos el buen samaritano, esto a mí debe llevarme a ser una persona que automáticamente perdona. No se vale como trigo, no se vale como buen pez que yo tenga personas atadas, que yo tenga personas a las cuales no he soltado de mi vida y le diga te perdono. O sea, there's no such thing de una persona. A mí me acaban de perdonar $672 millones. You guys can all keep it. O sea, pueden quedarse con todo. Pero I release. Yo suelto todo. Y ahí está mi perdón. Hace unos días estuvimos en un funeral. Y falleció uno de mis primos. 46 años. Y tengo otros parientes, otros primos que se conoce que no andan muy bien. Nosotros nos reunimos una vez al año como familia. Y la última vez que nos reunimos me tomé una foto con él, yo y otros primos. Y le dije, oye, ¿qué onda con fulano? No lo he mirado. Y me dices, ¿sabes qué? Pues la verdad ahorita no nos hablamos porque hizo algo que no estaba bien y no, pues no nos hablamos. Y le dije, mira, cuando él estaba en un aprieto a mí me habló y me dijo, mira, necesito que me eches la mano, me quitaron el carro, esto, el otro y necesito que me ayudes a sacarlo y te prometo que te lo voy a pagar todo. Ahora, quiero que preste mucha atención. Yo agarré el dinero y le dije, saca tu carro. Y desde entonces ya no lo volví a ver. Pero, escúcheme bien, cuando yo le di el dinero, yo dije, yo no se lo voy a prestar, yo se lo voy a dar. Y le dije a mi pariente, ¿sabes qué? A mí también me hizo algo, le dije. Pero miras cómo está nuestro primo ya ahí que ya no. Yo no voy a dejar que el mugroso dinero rompa nuestra amistad y nuestra relación como parientes. En otras palabras, yo le perdono la deuda. Eso, money comes and goes, va y viene el dinero. Pero la familia, la sangre. Entonces, le decía a mi esposa ayer, cuando piensas en esta palabra perdón, yo me imagino lo siguiente. Está una silla así y usted puede mirarse la vestimenta de un juez. Nos sentamos en una silla y a la gente le decimos, ¿te perdono o no te perdono? Como si nosotros fuéramos esos jueces que podemos decirle a la gente, ¿estás endeudado conmigo? Me debes tanto. Dice la Biblia que se le acercaron y le dijeron, ay, dame chance, te pago los 11,200 que te debo. Y dice que lo agarró, lo ahogó y lo metió a la cárcel. You ain't getting out. No te vas a salir. Y en esta hora decía, quiero terminar con esto. Perdona como tú has sido perdonado. Bájate del trono de juicio y perdona. Suelta toda atadura de falta de perdón. Se le acercó Pedro y dijo, ¿cuántas veces he de perdonar, Jesús, al que me ofende? Y le dijo, hasta 70 veces 7. Decía mi padre muchas veces, no le estaba queriendo dar una lección de matemáticas. Le estaba diciendo, cuantas veces te ofendan, sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando. El otro día miré un refrán
que decía y hablaba sobre el divorcio. Decía, te puedes divorciar cuando veas que Jesús se divorcie de su novia, de su esposa. La iglesia, usted y yo, en la Biblia somos representados como la novia. Y cómo le fallamos a Dios. ¿Aló? Dice Rey Mesa, no se haga, no se haga. Pero dice la Biblia que Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo y sigue mostrando su fidelidad y su misericordia. Perdona hasta 70 veces 7. Chuck Missler sacó la cuenta y decía él, cada 490 años, cuando usted lee los sucesos de la Biblia, Dios perdonaba al pueblo de Israel. Lo perdonaba y lo perdonaba y lo perdonaba. En el libro de Malaquías, cuando llegamos a esa etapa en la Biblia, dice uno, ¿por qué no nada más destruyó al pueblo? Y dijo, un pueblo renuente, un pueblo testarudo. Pero no, Dios mandó a su hijo y vino a pagar después de tanto mal y después de tanto pecado. La deuda, se lo decía una vez más, es grande. En esta hora te digo, entiende lo que Dios te ha perdonado para que se te facilite perdonar. Entiende lo que Dios te ha perdonado para que se te facilite perdonar. Y quiero concluir con esto. Decía, hablando con mi esposa, le decía, esta palabra perdón. Yo sentía así como que hay una revelación. ¿Qué pasa? Porque cuando nosotros pasamos la vida, y quiero que nosotros vayamos meditando y dejemos que el Espíritu de Dios trabaje, pero podemos nosotros tener, we can hold a grudge, podemos tener un conflicto con un hermano de sangre, con una hermana de sangre. Podemos tenerlo con papá, o podemos tenerlo con mamá, o podemos tenerlo con un amigo, o con un hermano en la iglesia. Y escuche bien lo que le acabo de decir. Cristo nos perdonó a nosotros. No hay ninguna excusa ni ninguna justificación. Te debe algo, ahí hay una cifra, pero tú también debías y la cifra se te perdonó. Ahora, escúcheme bien, yo le decía, mira, lo que pasa y lo que sucede con este asunto del perdón, hay dos casos. Yo voy y me encuentro un amigo. Ok, yo te voy a prestar mi amistad. Escuche bien. Si te presto mi amistad, quiere decir que tú me la debes, ¿qué? Tú me la debes regresar. Yo te voy a prestar el dinero, tú me lo tienes que regresar. Las cosas que a veces nos ligan a la gente es porque pasamos la vida prestando. Pero escúcheme la diferencia. Yo no te voy a prestar mi amistad, yo te voy a dar mi amistad. Si tú mi amistad no la regresas, no hay nada que nos ate, no hay nada que nos ligue, porque yo no te presté mi amistad, yo te di mi amistad. Yo te ayudé con esto, te ayudé con aquello. Dice la Biblia que es mejor dar que de una manera dadivosa. Yo estoy soltando. Ahora, si nosotros vivimos nuestra vida, nuestras relaciones de esa manera, yo no, y la gente que está atada con todos lados es gente egoísta que es nada más te presté el dinero, esto es mío, mi amistad es un préstamo, esto es un préstamo. Tú me debes. Y cuando nosotros de una forma figurada espiritual vamos hablando, entonces yo tengo un montón de cosas que están ligadas. Imagínense con un montón de sogas. Y voy caminando la vida. Y aquella me quedó mal, él me quedó mal, ese me debía. Y vivimos una vida, escuche bien, la falta de perdón médicamente está comprobado que te enferma. Y en esta hora nosotros tenemos que decirle, I'm gonna let you go, voy a soltar esto, voy a soltar aquello,
Ahora, decía, ese es un tipo de maldición que nosotros cargamos y estamos ahí. Y es que Él me hizo esto, y cuando estaba chico, y esto, y lo otro, y aquí. Y vivimos la vida así, porque tú me debes. Pero hoy entendemos que a nosotros se nos ha perdonado una cifra grandísima. Tú debías, yo debía, pero Dios te dice en esta hora: you are forgiven. La palabra dice que tan lejos como está el oriente del occidente. Escúcheme bien, nadie ha tentado una punta de otra del universo. Usted puede agarrar una avioneta y decir: yo le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar hasta donde llego. No hay límites. Dice, como está tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones y nunca más se acuerda de ellas. En otras palabras, cuando Cristo te perdonó, dijo: I forgive and forget. Yo perdono y olvido. Y Cristo no te sigue mirando como aquel que cometió un error, no te sigue mirando como aquel que faltó aquí, que faltó allá, sino que Él te dice: you are my son, tú eres mi hijo. Y de esa forma nosotros debemos perdonar. La otra no es porque yo te presté algo, o porque te quise regalar algo. Es porque tú entraste a mi territorio y hiciste algo que no te autoricé. Dice la Biblia: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Hay cosas que nada más le tenemos que entregar a Dios y decirle: esta persona, quizás alguien abusó de usted físicamente, verbal, y usted dice: pero si se metió en mi territorio y me ofendió, y usted tiene que soltarlo y decirle a Dios: tú encárgate de eso. Hay el testimonio del Gigi Ávila, uno de los grandes evangelistas. Su yerno mató a su hija. Imagínense, hermano. Recuerdo cuando a la edad de 13 años, una de mis hermanas salió de casa y le enviaron una carta al pastor Raúl, una familia de la iglesia: nos llevamos a tu hija. Yo me recuerdo papá que decía: me dan ganas de agarrar un bat y decir: dámela para atrás. Se enoja uno, duele, cuesta. Y Gigi Ávila dice que Dios le decía: perdónalo. Y fue a la cárcel, ahí donde estaba, y le dijo: nada más quiero decirte que te perdono. En otras palabras, yo no quiero agarrar esa soga, yo no quiero estar atado a ti. Y nosotros, escúcheme bien, yo no sé a quién estás atado tú en esta hora, o a quién estás diciéndole: es que me debe, me hizo, me esto, me el otro. Y el Señor en esta hora te dice: suelta, así como yo te he perdonado a ti, perdona. Y ahora quiero que entendamos, y con esto concluyo, hacer ese paso realmente nos lleva a esa posición donde nosotros hemos recibido la revelación de lo que se nos ha perdonado. Viene automáticamente, porque yo entiendo, yo comprendo. Yo estaba más en deuda, pero se me perdonó, y hoy decido perdonar, hoy decido soltar. Ponte sobre tus pies en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.